All right, well, good afternoon and welcome everyone. I'm Alberto Vargas. I am the Associate Director of LASIS. I welcome all of you to our lecture today. Today is it's a special occasion for us because we in LASIS received a grant from the U.S. Department of Education through their international language foreign education, and it's called the Title VI. We're a national research center, and as part of that grant, we teach 2 semesters of Yucatec Maya with Jessica Hurley, who's our So now it's my pleasure to introduce Cata Bailey, who is a professor in the Spanish and Portuguese department, former LASIS director, and also a Fulbright, recent Fulbright scholar in Mexico, who is going to introduce our speaker. Welcome, Cata. Right, I'm going to stand out because for me, it's also a very special occasion, and that brings Bernardo here to Madison, Wisconsin. And Bernardo Kamal Itza is also called El Arouche. And there are very, very few people in Yucatan who do not know who is Bernardo Kamal Itza. But there is almost no one who doesn't know who is El Arouche. And Bernardo is everywhere where something important for Mayan culture happens. He participates in seed fairs, he participates in beekeeping seminars, he participates in university lectures, celebrations, weddings, anything where Mayan culture is being celebrated and revitalized counts with the presence of Bernardo. And sometimes it's hard to believe, how can he be in so many places at the same time? He seems to be more than one person. He's constantly traveling precisely to feed all those spaces with his aura. And if it is hard to understand how he can be in so many spaces at the same time, maybe it is connected with his name, El Arouche, because El Arouche is a fantastic creature, or perhaps not. This is debatable, but El Arouche is, according to Mayan culture, a little gnome, 3 feet tall, who is a guardian of Mayan culture, Mayan milpa, Mayan forests. And this is the mission that Bernardo has adopted at certain moment of his life. So Bernardo graduated as an agronomist from the University of Chapingo because he was always very interested in problems of agriculture. He grew up in Milpa in a Mayan family, spoke only Mayan during earlier part of his life, learned Spanish only later, and learned from his grandfather everything about forests and all the polyculture secrets. Milpa is Mayan polyculture where various plants, as many of you know, grow together and help each other in many ways. So after he graduated from Chapingo as an agronomist, he had a chance retain a well-paid position in the capital, but he decided to go back home and attend to his milpa. And when I'm asking him, sometimes, Bernardo, where are you taking your strengths from? Be so in so many places. How can you be doing so many things? Because it's not only physical spaces, he also does research. He also does transmissions through the radio. He has a radio program, and every day is on air. And there are still many Mayan families that do not have television, but almost everyone has radio. So it's very important way of communication to be transmitting through the radio. He's also on social media. Every day posts a lot of different things in different social media spaces. So when I ask him, where do you take your energy from? He tells me, well, Milpa employs me. So, so there is something very special about Bernardo's aura, and he's one of the people that I really respect the most. That's why it's a very special moment for me to be. At the same time that we are going to start our lecture,
Our interview, pre-recorded yesterday in WRT, is also in the air. We spent most of the day recording different interviews there. Apart from, I remember the moment when I met Bernarda for the first, when I was working on my article and then the film about resistance of Mayan culture. And people were telling me one after another, you cannot do your work without meeting Bernardo Kamal. Finally, when we met Bernardo Kamal, we set him nicely and our cameraman moved the camera back and forth. And we had a lot of questions prepared, but we asked him the first question and then it was like, he spoke and it seemed like he's not speaking. It seemed like he was transmitting knowledge that was coming from somewhere else. So I've been always very impressed by his way of presenting Mayan culture and respecting him for various reasons. So it is my greatest pleasure right now to share a little bit of El Arush with you. And thank you for coming. Please give him a round of applause. And thank you, Sara, to Alberto and Francesca to make that possible. And also wanted to say that Bernardo is going to be presenting his book that he co-wrote with his daughter, and that this book can be acquired for $20. And if you are interested after the lecture, and Aida could not come. She was going to be co-presenting the book with him because of visa problems. She didn't get visa, but she's there on the screen and she might be able maybe to say a few words if technology allows for it. So thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco esta oportunidad. Es cierto que soy comunicador, pero en lengua maya. No conozco muy bien el inglés, una que otra cosita por allá, un poco el español, pero es el puente para comunicarnos. Por otra parte, aprovecho iniciar perspectiva, ya que somos, pues, por la formación que tenemos, histórica, biología, somos parte de los procesos conceptuales de nuestras familias. Aquel o aquella que no tiene claro su origen, no tiene muy claro el camino a seguir. La humanidad está hecha con esas perspectivas de que siempre hay un camino. Por eso los pueblos generaron la agricultura, pensaron del alimento, generaron semillas, lo adecuaron al clima, fríos, calientes, en hielo, sin hielo. Generaron una tecnología donde conocieron las plantas, que son plantas que hoy los que estudiamos ciencia sabemos que pueden crecer como el maíz, pero también podemos saber si las plantas van caminando como las calabazas, pero también estas plantas que se entremezclan con el maíz y que ambos hacen la tríada perfecta. Uno, para controlar los albences o las hierbas que no son necesarias por el momento, y la otra que crea el nitrógeno para que de cierta manera el maíz pueda florecer. Es un conocimiento grandioso de la creación de la agricultura de hace miles de años. Y las culturas del mundo, tanto mayas, tanto egipcias, tanto mesopotámicas, de lo que se ha generado, son lugares donde se crearon esos alimentos que le ha dado, pues los alimentos a las culturas. Cada vez que veamos una cultura milenaria, hay que recordar que lo primero que desarrollaron es alimento. Y generar alimento es generar conciencia.
Y generar conciencia es entender que una persona no crea el conocimiento, porque se crea en colectividad, se crea en el nosotros, que es muy difícil en la situación en que actual nos encontramos, porque prácticamente tenemos una formación donde solamente predomina el yo, en maya el ten, el yo y el yo. Y sin querer, inclusive con nuestras familias nos vamos divorciando. Comemos, no hay oportunidad para platicar porque el yo del hijo se impone comiendo, tecleando. También mamá y papá también tecleando. La comida se vuelve insípida, fría, ni siquiera para hablar de esa memoria familiar. Y crecemos en un hogar frío y no diseñamos cuál es el futuro de nuestra familia y el futuro inmediato nuestro como familia. Y lo peor es que estamos formando futuros individuos con una occidentalización del tem, del yo y del yo. Y esto va creando una ciencia fría, una ciencia que de cierta manera diseñada para extraer el conocimiento, una extracción que no le interesa lo que sucede desde esa perspectiva del nosotros, porque su intención es económica y solamente un dominio particular del conocimiento, y en el trasfondo trae una pobreza, tanto del que usa este conocimiento, porque es solamente él, pero también pobreza, porque impide el uso de los recursos de abajo. Y esto es la situación actual de la ciencia. Es un avance científico de 400 años, con el método científico es muy poco tiempo. O sea, es poco tiempo. Si consideramos las culturas milenarias, solamente la maya tiene más de 3000 años. Y nos vamos con las otras culturas globales de más miles de años, significa que estamos desconociendo culturas milenarias con un desarrollo superior que todavía nos hablan en una forma romántica para algunos, porque para sembrar la semilla se necesita de la luna, que técnicamente ya sabemos que hay un influjo lunar, porque mueve el agua, y nosotros somos de agua, somos el 70% de agua, respondemos al influjo lunar, somos semilla también, las plantas, fluye la savia, los científicos que saben de la fisiología vegetal saben que exactamente funciona, las altas temperaturas y las bajas temperaturas, sabemos que las bajas tienden en cierta manera a hacer este equilibrio, se calientan, suben y las bajas tienden a hacer este movimiento, y que cuando eso sucede, las estomas de las plantas, las hojas se abren y dejan ciertos olores, y que para los pueblos indígenas es el momento para decir, por los olores, las posibilidades de la lluvia, o en su caso, otras posibilidades de estar atento a lo que está cerca. Inclusive las serpientes, como la poderosa Nauyaca, que todo le tenemos miedo, hay un olor especial que deja y que el campesino sabe, con solo percibir el olor, aquí está cerca. Entonces es una forma de prevención de que no me acerque porque puede haber detalles de cercanía con él o con ella. Esto significa el conocimiento de la integralidad, del conocimiento de los espacios, donde cada uno es un flujo energético, entonces, que no solamente responde al influjo, a la relación de la luna, también entendamos cómo el universo funciona, lo que nos dice la ciencia, qué tan maravilloso nos muestra los planetas, cómo giran alrededor del Sol, y cómo los planetas tienen también otros giros interesantes, donde ciertamente hay equilibrio. Y los que vivimos acá, vemos que de cierta manera hay estaciones del año y que se van dando, y de repente hay algunos desequilibrios que intentamos interpretar, pero de repente los científicos nos hablan de que nuestras uñas, nuestro cuerpo, lo más chiquitito están los átomos, y de allá hay detalles más chiquititos que también es una copia fiel del universo, y que cuando entre ellos se integra se forma la uña, y la suma de todos entonces, nosotros al final englobamos al universo desde nuestra expresión personal, desde una expresión, ¿cómo la quiero entender? De una forma colectiva, de una forma individual,
somos partícula, que de cierta manera tenemos una relación no solamente entonces con los cuerpos celestes, sino la relación propia energética. Entonces los conceptos que los pueblos mayas empiezan a hablar, Bishabelesh, ¿cómo se encuentran? Ki Makiwol, del concepto Ki, alegre, contento, y Ol es el concepto energético, y que una de las investigadoras en psicología de la cultura maya en Carrillo Puerto, Deira Jiménez, ha intentado revisar la psicología, no la psicología occidental, sino entender la psicología, cómo hablar del Kimak Olal, esta relación. Pero también puedo decir que soy Okon Olal, que estoy sumamente triste, porque el Okon Olal, Okon significa estoy triste, y Olal, mi espíritu energético está en una situación deprimente, y que de cierta manera esta relación que se empieza a hablar entonces del idioma, su relación energética, y en ese momento de compartirla para buscar tal vez la asesoría de los otros. Esto nos muestra entonces que no es el yo, es el nosotros. Quiero empezar con esto, a lo mejor es muy corto para hablar de este libro. No es fácil escribir un libro entonces, porque el conocimiento editorial, una perspectiva de estilo, está concebido desde una perspectiva occidental en donde se quiere presentar pues para poder dialogar con las otras culturas, pero también nos imponen una forma de hacerlo. Y entonces, inclusive los que hablamos maya, queremos copiar el modelo español y interpretarla al maya y presentarla como maya, pero no es maya, es español. Pero como entonces las culturas originarias mayanizan el español, que es al revés. Y es lo que ha sucedido en los pueblos. Creo que acá tendremos la oportunidad en la tarde-noche también de entender cómo las culturas milenarias que están alrededor de aquí, de esta universidad, que seguramente tiene esos mismos principios, porque me he encontrado estos principios en mis viajes internacionales, sobre todo en México, al igual que en el Perú, he estado cerca de los pueblos relacionados al quechua, en donde he trabajado con ellos estos temas que tienen que ver con el uso del clima y la agricultura desde la perspectiva antigua. Conste que pues, no es tan fácil. Yo soy agrónomo, tengo una formación occidental, tengo conocimientos de fisiología vegetal, animal, edafología, climatología, bajo una perspectiva occidental, pero tengo una formación maya, mi primera lengua es la lengua maya, y me he querido cuestionar en qué momento estos conocimientos son interesantes, porque los dos son interesantes. Ninguno es más ni es menos, son complementarios. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esta cultura es una cultura de miles de años, que el ser repetitivo, hubo errores, el principio científico a partir de los errores basa de primero la observación. Sin la observación no desarrollamos ciencia. Las máquinas existen para procesar datos, pero la observación es el punto inicial de empezar a desarrollar la ciencia. Y creo que esta perspectiva de generar ciencia desde la antigüedad, entonces es asombroso encontrar en los sitios arqueológicos de la humanidad, no solamente maya, cómo Chichén Itzá está encima de un cenote cuando no había grúas para colocar a lo mejor concretos, no había, o cómo estaba la ciencia, como dice actual, para posicionarla de acuerdo al astro, para que pueda bajar misteriosamente la serpiente, esa conexión serpentina que se llama Can, que ese es su nombre, pero Can puede ser también cielo, pero también puede ser 4 puntos cardinales. Esa representación del Can como concepto es mágico, porque empieza a darnos entonces que la construcción del mito, si lo folclorizamos, es algo romántico, pero el mito nos mueve a todos. Los aruches están como pitufos, están a lo mejor de los enanos de Blancanieves, están como cheneques en algunas partes de México. En diferentes lugares del mundo se habla de seres energéticos traviesos y que andan por allá y que hay una relación directa con los pueblos originarios, de alguna otra manera como los cuidadores del entorno. Y creo que este mito, al final, sin querer, a pesar de mi formación occidental,
no ha sido fácil pensar entonces en regresar a un territorio en donde ustedes saben que los pueblos indígenas de México muchas veces están conceptualizados como los más pobres. Pobres pensados desde la parte económica, pero no pobres desde el entendimiento, porque es la riqueza. La mayoría de la riqueza de la zona indígena de México, que es actualmente la zona donde hay agua, donde hay vida, están los 68 pueblos originarios y en México. Y no dudamos de los Estados Unidos, y no dudamos de Guatemala, del Perú, lo que significa que estos pueblos, cuando llego al Perú, le pregunto a muchos de los campesinos, ¿y por qué le hacen ceremonia a la montaña? En el mero momento en que estaba la ceremonia, me estaban entregando la hoja de mate. Ese mate es obligación mía tomarla y masticarla, porque estoy aceptando en ese momento ritual de que estamos en una conexión energética. Entonces, muchas de las veces, cuando empiezo a revisar esto, empiezo también a buscar la relación con la ritualidad maya. Y encontramos algo parecido al balche, la bebida sagrada. Entonces, la ritualidad que existe en todos los pueblos originarios no es la droga en sí, sino es el momento de la conexión para poder entender algunos lenguajes que no es fácil. En maya pueden llamarle acán o la palabra de noche, aunque yo lo pronuncie, no cualquiera lo puede entender, porque hay detrás poderosos conceptos que tienen que ver con la energía y también del momento. Entonces, para eso también hay el acapsir. El acap significa como la parte nocturna, la escritura de noche, que significa también que está escrito con diferentes vertientes para poder interpretarlo, como sucede con todos los idiomas al final. Cada persona somos autores entonces de escribir documentos de acuerdo a nuestra propia realidad, a nuestra propia construcción individual, pero no es fácil desde los pueblos originarios, porque nos dijeron que no tenemos capacidad de escribir. Y es más, nos dijeron que nuestra cultura no funciona, sus conocimientos no sirven. Nos dijeron que el conocimiento occidental es el mejor y entonces hay que acatar las normas de salud desde Occidente, hay que acatar la academia occidental, hay que acatar la forma de alimentarnos occidentalmente. Hoy en día estamos en franca crisis. La alimentación occidental nos muestra que la alimentación hecha con químicos para producir de forma masiva ya no es el maíz triada con calabaza, frijol, esta forma en donde hay una interrelación, en donde hay una comunicación, en donde juegan los elementos propios para generar la comida, pero esa comida descansa en la ceniza antigua de los pueblos que vivieron en esos territorios. Y cuando cae la lluvia, esa ceniza se filtra al agua y esa agua nos llega a nuestro glifo y la gente de alguna otra manera al tomarlo se alimenta poderosamente de la energía de los otros. Entonces esa conexión entre los sueños, entre el pasado, el presente y el futuro, entonces no es usual de hablar de esto. Empieza el libro de un buen amigo que me conoció de esa lucha de hace 30 años cuando regreso. Era un joven inexperto, con conocimientos de un compromiso con mi madre, de regresar a casa, que no es fácil pensar regresar a casa, sin dinero, sin las opciones de poder platicar, porque hablar de la cultura maya desde la agronomía, ¿para qué sirvió irme a Chapingo entonces? Mejor me hubiera quedado en la milpa. Pero los dos son milpas. La milpa práctica también es importante poder estar junto con la otra milpa del conocimiento, porque la milpa de la grandeza del conocimiento, entender cómo funciona la agrometeorología, la fisiología, la edafología, toda la mezcla de estos conocimientos, para que de cierta manera pueda yo interpretar estas expresiones vivas del territorio a partir de la cuestión alimentaria. ¿Es un eterno flujo energético? Sí. ¿Es un eterno flujo de conocimientos? También. Eso entonces es el momento de observar y generar ciencia. El problema, me decía mi difunto amigo Tomás Vera, un comunicador, matemático, conocedor de la filosofía occidental, porque por poco llega a ser sacerdote, un amplio conocedor de la teología occidental,
él me decía, Arush, el problema está en las semillas que te has propuesto hacer germinar para obtener la cosecha. Recuerda, es una semilla derivada de largo abandono, con gorgojos y plagas, que le han restado vitalidad y energía interior para crecer, para transformar la luz solar en vida y desarrollo. ¿Cuántas semillas germinarán? Eso nos corresponde a nosotros preguntarnos. Agradezco mucho que estén acá, porque son esas semillas que ciertamente no es una duda, sencillamente es una referencia. Buscarnos si esa construcción del conocimiento al que nosotros estamos trabajando, a lo mejor sin querer, porque el conocimiento occidental nos enseñó los antivalores, nos enseñó a ser yo, te. Y eso ha impedido estar cerca de mi abuelo, de mis padres, y ahora a lo mejor soy un académico, pero no tengo relación con mi familia. Y por lo tanto, esa biblioteca familiar, producto de historia generacional del territorio, me he olvidado de ellos. A lo mejor tengo un éxito occidental, pero me hace falta saber que mi éxito no solamente se deriva de lo económico, porque seguramente llegar a la vejez, donde yo me sienta integralmente necesario, porque puedo aportar, a lo mejor en términos físicos no, pero puedo ser un referente para los jóvenes, porque los jóvenes de hoy muchas veces están conociendo la matemática muy fría. 4 por 4, sí, 4 por 4, ¿cuánto es? Algunos dirán 8, pero ¿por qué? No, no es 8, es 16, pero ¿por qué 16? Empezar a cuestionar por qué matemáticas funciona de esa manera, entender cómo funciona, por ejemplo, los temas del suelo, desde la perspectiva de los olores del suelo cuando llueve. Un suelo recién quemado tiene un poderoso olor que te llama a olerlo. Cuando ha pasado 3, 4 meses de la falta de lluvia y cuando huele, es porque en esos momentos los llamados microbios o microorganismos son aquellos microorganismos que están procesando y que muchos de nosotros le tenemos miedo porque nos enseñaron de que los bichitos, los microorganismos, son causantes de poderosos males. Nunca nos han dicho que gracias a los bichos, generadores de la vida, la primera referencia de las bacterias y todos aquellos microorganismos han sido producto de ellos, y nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, está precisamente en los bichos buenos, haciendo el papel de la digestión para que haya de la descomposición y haya sangre y vitalidad. Y los bichos medio malos están allá, pero no tienen toda la estructura para poder dominar el sistema fisiológico. Imagínense esa lucha que tienen las plantas para poder crecer. Esto significa volver a mirar entonces cómo se estructura el conocimiento de los pueblos originarios en la agricultura, en las ciencias de la salud, en la psicología, en el entendimiento de cómo crear ciencia y cómo escribirlo para poder plantearlo también a las otras culturas. Y que para eso necesitamos el inglés, necesitamos el francés y todos los idiomas necesarios para mostrar que al final de cuentas los idiomas no están fríos. Los idiomas, cuando anoche platicábamos, cuando los idiomas se empiezan a hablar, a aprender de una manera, book es igual a libro, pero no entiendo que book, libro, implica fuente de un saber o de los saberes que están, pero también implica un montón de sacrificios, porque no cualquiera puede escribir un libro. En la antigüedad tenías que saber la técnica de cómo elaborar un pergamino, saber cómo diagramar, y que no cualquiera puede, cómo trascender esos glifos, y que hoy en día es la fuente del saber para poder entender la historia de la humanidad. Entonces, pensar en un libro generada desde abajo no es un terreno fácil, porque también los que estudiamos la biología, las lenguas indígenas, nos occidentalizamos. Al occidentalizarnos, queremos entonces, desde la cultura maya occidental, ir para un partido político porque es mi fuente de poder, ir para una religión e interpretarla como mi fuente de poder, pero no lo entiendo
desde la funcionalidad integral. Entonces promovemos la cultura desde una particularidad de Occidente a partir. A partir de allá, el reto es la resistencia de nuestros pueblos en sus territorios. Descansa en el conocimiento y en la práctica de ese idioma, agricultura, gastronomía, filosofía, esos derechos, pero esas obligaciones también se refleje en esos llamados usos y costumbres, que implica conocer entonces de forma holística, no interpretarla con nuestra formación occidentalizada. Porque de nada sirve hacer una traducción literal. Necesitamos hacer una interpretación, como pasa con el inglés. Yo voy a Google y pongo lo que me dicen y me sale otra cosa. Y usted me dice, no, es lo que quise decir. Ay, ¿cuál? Porque cada uno somos fuente de conocimiento. Y entonces, trato de romper esa perspectiva occidental para escribir el libro. La primera, rescato la esencia de mi formación, ese debate interno del occidental, a regresar otra vez al territorio. Aquellos maestros que me hablaron de la función del Arush, Amadeo Col, que está muy enfermo actualmente. También hablo de otro amigo que me conoció en el trabajo. Precisamente no solamente es mi amigo, es mi hermano. Porque como no hay fondos, en esos trabajos culturales no hay dinero. Los que tienen dinero son aquellos capaces de vender estos conocimientos a Occidente para bajar cocos. Cocos me refiero lana. Y usurpar el trabajo y usan un idioma y que no lo regresan a los pueblos. Entonces hay una extracción del conocimiento, no solamente maya, por todas las culturas, para ofertarla a Occidente, que es por allá donde va el negocio. Me refiero a mi hermano Muyalek, que significa cometa, nube rápida, que al final hizo el papel del niño occidental, un niño maya que habla maya, pero es occidental, y que le dice a Larouche. Se supone que Larouche es un personaje cuidador del territorio y que conoce un poco la historia, y le dice, oye, quiero comer esta ofrenda. Y el Larouche le dice, no lo toques. Escuche, ¿qué dice el sacerdote? Y en eso el niño rompe el proceso y toma la comida y el Larouche le pega la mano. En una serie radiofónica, ¡guay! Él dice el niño. Y los niños de la radio en 1997 estaban atentos escuchando qué pasaba con el personaje. Y el Larouche decía, mamá chiqui, no lo toques, respeta. En ese transcurrir de la serie radiofónica, hay elementos que juega con la cosmovisión, los usos y costumbres, pero también transmite filosofía, pero también transmite diferentes elementos para poder entender los sistemas de consejo de los pueblos mayas, una forma de hacer investigación, porque algunos dicen, no estoy de acuerdo. Ah, perfecto. ¿Y en qué estás de acuerdo? Pues en esto, perfecto, lo grabamos. En el siguiente capítulo del programa de la aventura, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había Facebook, no había, bueno, a lo mejor lo había, pero era para unos cuantos, pero para no había. Y sale al aire. Entonces, la construcción, no solamente una serie radiofónica de 2 o 3, sino que es una construcción colectiva. Hay que recordar que el conocimiento de los pueblos originarios ha sido prácticamente acabada hace 500 años en términos de asesinatos, documentos quemados, conocimiento discriminado. Para eso entonces, uno de los que escucharon el proyecto radiofónico, en aquel era un niño de 7, 8 años, actualmente es un lingüista. Él es uno de los que colaboran también en el libro. Se llama José Concepción Cano Sosaya. Hoy es lingüista. Y entonces le dije, necesito que escribas, porque era radioescucha y cómo te llamaba la atención el Arush, ¿no? Otro de los que ciertamente acompañaron al personaje es Arturo Caballero Barrón, fue estudiante de la UNAM, conocedor de la cultura maya, acompañó el proceso hasta donde fue posible. Otros que escriben el libro, que también me llamó mucho la atención, se llama Marta Flores, ella es de la Ciudad de México, es crítica, conocedora de la antropología, es antropóloga, donde dice ella que el poderoso mecanismo de la creación de especialistas en los pueblos indígenas, precisamente porque los mismos pueblos empiezan a tener una serie de criterios y valores en donde el que sabe el masaje
y si pudo masajear a alguien y hubo resultados, entonces le va recomendando. Y este síndrome mayor sabe y va teniendo credibilidad y va explorando, cierta manera, esto. Y bueno, de eso escribe ella, donde dice entonces que el pueblo maya volvió a crear a su Arush. Es un duende que entonces no está perdido. Es un duende que está en el pueblo maya. Muy interesante. Y por allá vuelvo a replantear los conceptos mayas desde una perspectiva de la agricultura, que es el pensamiento de los pueblos mayas, y también un poco de mi autobiografía para hablar de esos titubeos y mis aprendizajes. Como una forma el lector pueda encontrar conceptos mayas, pero también está en español, ir también a las fuentes históricas y plantearse el suyo y el mío. Y también, por otro lado, no es que totalmente esté en maya, son fragmentos con la intención, porque he estado acá en Estados Unidos desde el 2014 y siempre veo, a mí me pasa y me sigue pasando, veo en español, en inglés, y no leo para nada el inglés, me voy al español. Y entonces lo que intento hacer es mezclar español y maya, es un coqueteo, o sea, para poder invitar a una lectura. Y luego llegar al papel de la milpa, los sueños, ya que estamos cercanos a la celebración de la mujer. Pido a Inaita, ya el tiempo ha terminado. Mi hija me debió haber acompañado, lamentablemente no fue posible. Hay detalles a nivel documental, pero ha sido muy interesante el trabajo de la universidad, los intentos en consulado, las autoridades que se involucraron para ver que venga, no fue posible. Lamentablemente hay cuestiones administrativas frías, pero el tema de la mujer ha sido muy, hay que tomarla desde cómo al final Naita vive en este momento, no pudo llegar, porque seguramente será emocionante para ella verlas, a las mujeres de acá. Seguramente es emocionante para ella platicar con ustedes, ustedes que le pregunten a ella, porque de cierta manera no es lo mismo que yo venga a platicarles, en mi caso, que crecí en la milpa, pero a mi hija que tiene 20 años, que tiene otro espacio de crecimiento con otros estudiantes, en donde le dicen, ¿para qué sigues a tu padre? ¿No ves que la lengua maya y la cultura no sirve? Seguramente los otros alumnos le dirán, no es el camino, tu camino es el tren, no tienes que pensar en cosas colectivas. Esa es la situación actual. Yo creo que el hecho de que ella se haya intentado hacer propuestas a partir, porque ella es coautora también en este planteamiento, al igual, y también hoy sistematiza los conocimientos locales, como las cabañuelas, de cierta manera, y otras cosas, seguramente la universidad, al momento de invitarla, ustedes le están dando aliento. No a Inaita, a las mujeres mayas, a las mujeres indígenas a nivel internacional, de que hay muchas que no es mi hija, cientos de inaitas o cientos de mujeres que quieren salir para poder entender las otras realidades y hacer el debate. No es un terreno fácil para las mujeres. Lamentablemente hay muchas mujeres con vestimenta de mujeres, pero con una filosofía de hombres. Y entonces están en el poder, prácticamente eliminando posibilidades a las otras mujeres para poder hacer un planteamiento integral de que los dos somos necesarios, hombres y mujeres. Y Naita, algunas palabras, porque el tiempo ya voló. Queremos escucharte, a ver si puedes hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Pues le agradezco la participación y el espacio que nos han brindado, y no solo en conocer las diferentes perspectivas que presenta mi padre, sino sería algo interesante compartir con ustedes, ya que tienen otra cosmogonía que van presentando como cada cultura, y él va dando a conocer el trabajo que ha hecho durante más de 24 años por medio de ese libro. Una investigación que ha sido larga y con muchos procesos que se han dado para que se pueda salir adelante este material, y que espero que lo puedan reconocer y valorar este material que se ha dado. Sí, y agradezco mucho a los jóvenes que están interesados en esto, en compartir las diferentes culturas y costumbres, que no solo en lo superficial, sino en entenderlo y razonarlo como personas y como sociedad que somos, y a entenderlo como educativo y como diferentes que se van dando. Gracias. Muchas gracias, Naita. Un aplauso.
Termino entonces dos conceptos. Hay tres. O el concepto del Hetzmeik, que es la ceremonia oficial de presentación de los bebés ante su comunidad para elegir esa posibilidad, cuál sería cuando crezca, qué va a ser de él o de ella. Hay un concepto poderoso detrás, está la milpa otra vez. La otra parte, el concepto de mamá. El concepto de mamá en la cultura maya es na, pero que podría ser también nai, que sueño, pero na puede ser también na de casa, que es el espacio seguro donde se alberga la cultura, pero que también podría ser esa fuente de oportunidades, porque mamá al final es una construcción poderosa, que al final se habla de que la mujer es la creadora de la agricultura, es prácticamente la inspiración que permite a que cierta manera hoy en día estemos hablando de una posibilidad de mirar cierta manera de que no es un pleito de géneros, sino buscar cómo las culturas conceptualizan el papel de la mujer, sobre todo esa parte complementaria, somos necesarios. Y por otro lado, finalizo con el concepto del amor, que en el concepto del amor, que es un poderoso concepto que tiene que ver con Yakuna. Ya significa doloroso y Kuna del espacio. Cuando tienes tu gatito, tu perrito, aunque no quieras, el convivio te llega y si se muere es doloroso. Llegas a querer tu libro y cada rato lo limpias, no quieres ni mancharlo. Y si también te quieres mancharlo porque quieres enriquecerlo, es tu forma de demostrarlo. Es el Yakuna. Y cuando pierdes la computadora y dices, tengo la foto, tengo las grabaciones, tengo cosas importantes, no busco mi camino, o el celular que hay detrás, algún último mensaje de algún ser querido, daría mi vida por recuperarlo, muchos de nosotros decimos, porque el concepto de Yakuná es un poderoso concepto que tiene que ver con el nosotros. Eso es lo que traemos en este material, una perspectiva de análisis desde abajo y cierta manera desde una perspectiva de una cultura, la cultura maya. Muchas gracias.